pues no esperaba que el Señor me tomara y me estuviera llevando de nuevo a predicar en este lugar. Estoy agradecido con Dios porque para que Dios te dé la oportunidad, Él tiene que tratar contigo. Amén. Amén. Cuando usted tiene ese sueño, cuando usted tiene esos anhelos, esos deseos, y quiere que Dios los cumpla en usted, Dios tiene que tratar con usted. Por eso en esta mañana yo quiero que, si usted tiene su Biblia, vamos a ir a Romanos 9, versículo 15 al versículo 21. Igual, vamos a leerlo acá. A ver, dice versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás al vaso de barro, al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Yo me gusta estudiar mucho las versiones, y una versión de la Nueva Traducción dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprochas a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa un vaso para su uso honorable y otro para su uso ordinario? Esta palabra Dios me ha venido hablando en este tiempo, y pues yo en este tiempo he tratado de disciplinarme. ¿Usted sabe qué es una disciplina? ¿Qué es una disciplina? Cuando usted tiene un objetivo, ¿sí?, y usted ejerce ciertas actividades en un tiempo exacto, ¿cierto? ¿Usted es disciplinado con la palabra de Dios? ¿Usted está dispuesto a decir todos los días a tal hora voy a leer la palabra de Dios? Eso es disciplina. Usted se está disciplinando porque ¿cuál es el objetivo? Conocer más de Dios y de su palabra, ¿sí? Cuando usted desea tener una relación con Dios, usted toma un tiempo para buscar de Dios y apartarse de todo lo que usted lo rodea, ¿cierto? ¿Cuál es su objetivo? Tener una comunión con Dios, conocer más de Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces he tratado de salir por las mañanas a correr a las 4, 4 y cuarto de la mañana. He tratado de hacerlo porque sé que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, Dios también nos va a exigir sobre eso, ¿sí? Y los sábados también. Y lo más curioso es que los días sábados, pues sale toda clase de personas, ¿no? Personas jóvenes, personas ya de una edad mayor, ¿sí? Adultos. Entonces, todas estas personas empiezan a trotar, empiezan a correr. Pero hay muchos que lo hacen con una intensidad totalmente diferente.
¿sí? Los jóvenes, las hormonas rebotadas, ¿sí? A correr y a mostrar quién es el que corre más, quién es el que tiene más potencia, más resistencia. Y yo sigo en mi mismo ritmo y me pongo a verlos. Hay otros señores que, o que son señores también, tratan como de mostrar el estado físico y como se dice en el albor popular, no se quieren dejar esa tierra, entonces se pegan a de los muchachos, ¿sí? A no dejarse, sí. Y en la sociedad, ¿qué pasa? Que usted ve que no se debe dejar de nadie, y ese es el concepto que se maneja en la actualidad, ¿sí? Que usted no se puede dejar de echar tierra de nadie, que usted tiene que brillar más que el otro, ¿cierto? Que usted tiene que lucir mejor que el otro, vestirse mejor que el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento, es un concepto que se está manejando en la actualidad. Igual, no solamente es en los jóvenes, son en personas adultas, en personas de tercera edad, ¿sí? Porque todavía quieren brillar, ¿sí? Pero verdaderamente pasa una hora y yo veo que los que estaban brillando, los que trataban de brillar ya no están. Pasa una hora, yo normalmente los sábados trato de correr una hora, que son más o menos 20 vueltas a la rotonda del Tintal. Pues yo salgo y veo que los que iban a toda velocidad son jóvenes con sus hormonas alborotadas, ya no están. Veo también que los adultos en cierta manera pues dan, sí, 5, pero a toda carrera y ya salen de la pista, no dan más. ¿Sí? Y no solamente lo hablan los jóvenes, adultos, sino que nosotros somos seres de competición. Nosotros siempre estamos compitiendo con el otro, mirando quién va a aventajar. El concepto de la malicia indígena, ¿sí? De que yo siempre voy a ir adelante porque es lo que pienso, porque es mi voluntad y porque es lo que yo creo, ¿sí? ¿Y qué es la voluntad? Son sus pensamientos, ¿sí? Lo que usted piensa termina actuando sobre esos pensamientos y ¿quién termina asumiendo la responsabilidad de sus decisiones? Uno mismo, ¿cierto? Si yo decido, es porque yo voy a afrontar mis decisiones. ¿Amén? Amén. ¿Claro? Amén. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, esta palabra me ha retumbado porque una vez Dios me lo dijo, no es de los que corren ni de los que se afanan, ¿sí? Sino de los que hacen su voluntad. Amén. Y esto es lo que nos quiere decir este versículo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el creador de todo? Es el mismo Dios. Dios es el que nos ha creado. Dios es el que nos ha brindado herramientas. Dios es el que nos ha prosperado, ¿cierto? Pero lo quiero llevar a una historia de la Biblia. Es la historia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a leer el primer versículo. Bueno, los primeros. ¿Listo? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La palabra leproso. En la versión que yo tengo dice que el rey sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias y por medio de él, a pesar de que era un poderoso guerrero, era un hombre leproso. Naamán era una persona importante, ¿sí? Naamán tenía un estatus de vida, era el capitán, era la mano derecha de quién, del rey, ¿cierto? Del rey de Siria. ¿Qué pasaba con Naamán? Cuando él pasaba por los pueblos, él brillaba, ¿cierto? Él brillaba ¿por qué? Porque era el capitán, era el que había conquistado grandes victorias, era un hombre valeroso, era un hombre fuerte, era un hombre aún temido
en todas esas poblaciones y en todas esas zonas, ¿sí? Era un hombre que, ¿qué? Que brillaba, ¿sí? Que era un hombre que podía sacar el pecho y decir, yo soy Naamán, soy el capitán, soy la mano derecha de este hombre, pero le pasa una situación. ¿Viene qué? La lepra, ¿sí? ¿Usted se ha preguntado por qué a veces, aún siendo cristianos, no brillamos como deberíamos brillar? ¿Usted se ha preguntado por qué usted a veces, digo, ha cuestionado que por qué otras personas que no tienen al Señor brillan más que usted? Señor, pero Él tiene y por qué yo no. Y uno tiende a cuestionar esas cosas, ¿sí? Este hombre era un capitán, era un hombre valeroso, tenía una presentación impecable y era un hombre respetado en ese lugar. Y era conocido, pero viene la lepra. Amén. Vamos a ir en la historia. Vamos en el versículo 2. En el versículo 2. En ese tiempo, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor, ¿qué? Si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha es una joven israelita que es capturada y la tienen para el servicio, ¿sí? De la casa de Naamán, de la esposa de Naamán. Y esta muchacha sabe que Naamán tenía lepra y le dice, si mi señor fuera, ¿sí? Y le rogase al profeta, ¿sí? ¿Sería qué? Sano. ¿Cuántos tienen conflicto? ¿Cuántos luchamos a veces con enfermedades? ¿Cuántos luchamos con nuestra familia? ¿Cuántos luchamos contra nuestra vida emocional, nuestros sentimientos? ¿Amén? Todos tenemos luchas. Naamán tenía una lucha, era un hombre prestigioso, pero estaba luchando contra una enfermedad que era la lepra. Amén. Entonces, esta muchacha le comenta a su jefe, ¿sí? Y después vamos a la sierva, ¿sí? Esta muchacha habla con la esposa de Naamán, ya le comenta, y le da cuenta que llega la noche. Llega el capitán Naamán, de pronto un recorrido largo con sus caballos, y su esposa le empieza a decir, oye, imagínate que la muchacha me dijo que si tú ibas donde el profeta, pues tú te ibas a sanar. ¿Eso qué generó en Naamán? Una expectativa, ¿cierto? Una esperanza. Dijo, si tengo una esperanza de sanarme, tengo una esperanza de que pueda volver a brillar, ¿sí? De que pueda quitar esta lepra de mi cuerpo, de que por fin pueda acabar esta tortura. De pronto este hombre sentía mucho dolor, ¿sí? Se cuestionaba todos los días por qué si él había logrado tantas conquistas, si había logrado tantas cosas, si había recorrido tantos caminos, tantos kilómetros. Y usted nos ha preguntado que a veces nosotros decimos, ¿por qué a mí? Si yo he recorrido tantos caminos con el Señor, si yo he caminado, si he tratado de obedecer, ¿por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Sí? Pero usted siempre ve una esperanza. El problema es dónde está puesta la esperanza. ¿Sí? El problema es que usted genera una expectativa de un milagro, ¿sí? De que su familia cambie, que su esposo cambie, de que las condiciones en las que están viviendo sean totalmente diferentes. Se generó una expectativa. ¿Quién de aquí no tiene expectativas? ¿Quién de aquí no tiene sueños? Todos tenemos sueños, todos tenemos expectativas y el Señor las conoce. El Señor sabe que todos soñamos, que tenemos expectativas, sueños. Y ese hombre estaba con esta expectativa. De pronto usted tiene alguna expectativa de que Dios haga un milagro en este momento, ¿cierto? De que Dios cambie las cosas o la situación que usted está viviendo. Y eso genera en nosotros, ¿qué? Expectativas, se mueven nuestras emociones, ¿sí? En el versículo 4,
En el cuarto, entonces, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, y él dijo, el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Amén. En esta versión dice, entonces Naamán le contó al rey lo que había hecho la joven israelita. Ve a visitar al profeta. Él le dijo el rey, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿este hombre me manda un leproso para que lo sane? ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Amén. Amén. Yo me imaginaba, y aunque las cartas se enviaron anticipadamente antes del viaje de Naamán, como lo llevamos en esta versión, ¿sí? ¿Usted cómo cree que se sintió Naamán de la reacción del rey? ¿Sí? Independientemente que las cartas, unas cartas selladas con el anillo del rey, ¿sí? Una autoridad, fueron enviadas para que este hombre recibiera la sanidad y recibe esta respuesta de parte del rey de Israel, ¿cómo se habrá sentido? Llevaba toda esta cantidad de regalos, ¿sí? Y los pensaba presentar, ¿para qué? Para que ocurriera ese milagro, ¿cierto? O sea que Naamán se había preparado, ¿cierto? Él no salió con las manos vacías, él sabía que se había esforzado por llevar esa cantidad de regalos para poderlos presentar y recibir, ¿qué? Un milagro, ¿cierto? Usted dice, ¿cuántas veces me he esforzado? ¿Cuántas veces he ayunado? ¿Cuántas veces me he arrodillado? ¿Cuántas veces me he separado delante de Dios? ¿Sí? Ya de cuenta que esos son argumentos, ¿sí? Naamán llevaba un argumento, que eran los tesoros que llevaba, ¿cierto? Las vestiduras. ¿Usted sabe qué es un argumento? Un argumento. Listo, un argumento que es algo que va a soportar o algo que respalda. Cuando usted firma un crédito, ¿qué firma? Un pagaré, ¿cierto? Que es un título de valor que establece que en caso tal de que usted no pague en el momento, se le haga un cobro coactivo o un cobro inmediato, ¿sí? Pero ese es un respaldo, ¿sí? Y este hombre Naamán se sentía seguro porque iba con ese respaldo, ¿sí? Él presentaba eso, de pronto, usted dice que lo ha intentado todo, pero yo digo que no lo ha intentado todo. Porque esta palabra viene en que viene y viene para mi vida no solamente. Por eso la palabra de Dios dice que es como espada de doble filo. Va para ustedes, pero también va para mí. ¿Sí? Y Dios me ha enseñado algo y es, de pronto usted dice, lo he intentado todo con Dios. ¿Sí? Me he tratado de esforzar. ¿Y por qué las cosas no me salen como debería ser? ¿Sí? Te congestionas, te enojas, o llega al punto a veces que dudas del poder de Dios y aún dejas de congregarte, dejas de orar, dejas de leer la palabra de Dios, te confundes, eres ser humano, correcto, pero nunca te debes confundir que con Dios es sí o sí. Y que con las cosas de Dios no nos podemos apartar. Con mi esposa le hemos hablado y es muy gracioso y ella me ha enseñado, pero esto es una mafia. A ver, cuenta. Cuando uno entra a la mafia, ya no vuelve a salir. ¿Sí? Cuando usted conoce de Dios, todos los días, así usted se haya apartado, sabe que necesita de Dios.
¿sí? Lo va a necesitar siempre. Si así se trate de apartar, que diga, esta mañana no tengo fuerzas para levantarme, para congregarme, para leer la palabra. Sabe que Dios se empecinó en usted. Dios está empecinado con usted. Dios lo ama tanto, pero tanto, que quiere hacer cosas grandes con su vida. Pero eso depende de si yo lo dejo trabajar en mí. De si yo abro las puertas y digo que entra a todas las habitaciones, a cada área de mi vida, a mis sentimientos, a mis finanzas, ¿sí? A mi parte espiritual. Yo soy el que le permito a Dios que haga mi vida. Usted de pronto lo ha dejado aislado. De pronto ha dicho, no entres a esta puerta, no entres a esta otra, no entres a mis sentimientos, no entres a mi parte económica, que yo lo soluciono con un crédito. Usted se ha encargado de pronto, inconsciente o conscientemente, de cerrar las puertas a Dios. Y Dios quiere hacer cosas grandes. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Lo siguiente es que, ¿cómo logro yo conformar mi voluntad a Dios? Y nosotros, en nuestras vidas, como le pasaba a este profeta Naamán, tratamos de empujar y de forjar que nuestra voluntad sea equitativa igual a Dios. Es como, yo le decía a alguien y daba esta comparación, pero es verdad, o sea, es coger una papaya gigante y meterla en una lata de verduras pequeña. ¿Qué pasa con la papaya? Se va a destruir, ¿sí? Se va a desbaratar. O la única manera que usted lo haga entrar es que la licúe o que la parta en pedazos. Y nosotros nos volvemos así. O sea, nosotros forjamos tanto nuestra voluntad para ponerla al mismo punto de Dios, que terminamos fallando. Y porque nos empecinamos en que eso debe ser, esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es forjando las cosas y terminamos distanciándonos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? El profeta Naamán pensaba que con todos estos regalos iba a lograr la sanidad, ¿sí? Pero no había entendido que el que sanaba era Dios, ¿sí? Y a veces el pueblo cristiano cae en ese error. A veces nos olvidamos que Dios es el que sana, aunque lo decimos con la boca, nuestras actitudes y lo que hacemos no son las más ejemplares para decir que ese Dios verdaderamente sana, que ese Dios es el que verdaderamente abre las puertas, que ese Dios puede hacer ese milagro que usted y yo necesitamos. Amén. Por eso, entiendan, no la puede forjar. La voluntad de Dios es más alta, es más poderosa, es más hermosa, es la que no trae tristeza, la que no trae dolor, es la que trae alegría, es la que trae gozo, ¿sí? Contentamiento a nuestras vidas. Amén. Lo otro es que por forjar tanto esa voluntad, terminamos confiando en el hombre. Decimos, esa persona me va a prestar la plata que necesito. O esa persona me va a abrir la puerta de empleo que necesito. O las necesidades que usted tenga, usted dice, no, yo le voy a orar a Dios, me voy a arrodillar, lo va a presentar. Y presenta a esa persona delante de Dios y dice, Señor, mira a esa persona, ella es la que tiene el dinero, la que me puede colaborar, la que me puede suplir mis necesidades, piense en cualquiera que sea. Y usted termina orando diciendo, no, yo ya se lo entregué al Señor, yo ya se lo entregué a Dios. Mi marido, no, yo ya se lo entregué a Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa? No lo ha entregado. No lo ha entregado. Porque si es descansar en Dios, cuando usted descansa es porque usted ya entregó y usted ya está. O sea, de aquí en adelante, si Dios permite que esa persona me bendiga y Dios la use como ese instrumento, lo va a hacer. De lo contrario, no. Dios va a abrir otra puerta. Pero cuando usted dice, no, yo lo entregué, y se afana, y se angustia, y se cuestiona, ¿sí? No lo ha entregado. No ha entregado. Porque cuando uno le entrega a Dios, descansa. Descansa. Así usted llore, patalee, pero cuando uno entrega, usted va a descansar en Dios. Amén.
Listo. El versículo 9. Entonces, el versículo 9. Entonces Naamán fue, bueno, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces Eliseo, 11, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Amén. En esta me gusta mucho porque dice: Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Y dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacer entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿sí? Esa es la parte. Algo muy difícil, usted no lo habría hecho, así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: lávate y te curarás. Amén. ¿Qué pasó con Naamán? Se ofendió, pero si le están dando el resultado para que sea sano, ¿o no? Amén. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, primero se ofendió el capitán, un capitán orgulloso que brillaba en todos lados, porque primero el profeta no lo atendió. ¿O sí lo atendió? No lo atendió. El profeta envió un mensajero, le dijo que fuera y se lavara en el Jordán 7 veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que Naamán no fue recibido como él esperaba. Porque era ¿qué? Un capitán, alguien que brillaba, no es que era el capitán Naamán. Y viene este profeta, me manda un mensajero, no me atiende, no me ora, no me impone manos, y soy el capitán Naamán. ¿Y usted cuántas veces le ha dicho: soy hijo de Dios, no me atiendes, no me escuchas, no actúas, y veo que todo lo que pasa a mi alrededor no está pasando absolutamente nada? Y te enojas. Y por eso en Romanos dice: ¿quiénes somos nosotros para que nuestra boca se levante, ¿sí? Y darle órdenes al que nos hizo a nosotros? Naamán, aunque no entendía las cosas de Dios, se enojó, no entendió que era un acto de obediencia, ¿sí? Y lo que decía, hablaba Danielita, pues cuando yo estaba atrás, yo escuchaba decir: Señor, sí, es que es obedecer. ¿Qué más le dice? Los siervos de él le dicen: entonces, ¿quieres que te ponga algo bien complicado, el profeta, para que te sanes? ¿A usted le gusta lo complicado o lo sencillo? Lo sencillo, ¿cierto? Lo sencillo es que es más fácil. Y si Dios, ¿por qué le pone las cosas tan sencillas? ¿Usted por qué las vuelve tan complicadas? El pueblo cristiano se complica con Dios, ¿sí? Y va aquí a obedecer a la autoridad, ¿sí? A obedecer la palabra de Dios. Usted mismo se complica. Yo mismo me complico. ¿Mm? ¿Cuál era la orden? Pues lávate 7 veces. Y él quería, yo no sé, darle 10 vueltas al Jordán, ¿sí? En arrastrebajo, y que con todo el barro fuera sanado. Y aún ni eso, porque era un capitán y él no se iba a untar. Aún él cuestiona al Jordán,
porque él ve que en el Jordán había barro y dice gas. No, el Jordán no. O sea, yo soy un capitán. Yo me baño en las mejores tinas de Siria, por lo tanto, ¿yo qué me voy a meter al Jordán? Y ahí hasta el mismo dice, no, el Éufrates, ¿sí? O sea, era lo más alto que había en riberas y en todo eso. O sea, yo en el Jordán, no. Pero ¿sabe algo? Dios a veces le pide a usted cosas tan sencillas y usted no las hace. Ni yo las hago. ¿Por qué te complicas? Primero, ¿por qué pones la confianza en el hombre? Segundo, ¿por qué te complicas cuando Dios te da una orden? ¿Por qué te complicas? ¿Sí? No te puedes seguir complicando. ¿Qué pasa con eso? Que Dios tiene que tratar con tu carácter. No es lo que tú quieras. ¿Y qué es tratar con el carácter? Que este hombre que brillaba, Dios lo tuvo que llevar a la oscuridad. Este hombre que era el capitán tenía lepra y ya no podía ser el mismo hombre de antes. Y Dios a veces te presenta o te pone situaciones para que no brilles, para que los demás no te aplaudan, ¿sí? Para que los demás no te digan bien hecho, porque vas a encontrarlo en un momento de tu vida. Nadie te va a decir bien hecho, nadie te va a decir lo lograste, lo hiciste bien, ¿sí? Pero lo que a ti y a mí nos debe importar es que Jesús te diga, lo estás haciendo bien. Amén. Por eso son tiempos en donde tú debes pasar por esa sombra. Son tiempos en donde tú no debes brillar. ¿Sí? Son tiempos en donde tú debes a veces agachar la cabeza porque estás acostumbrado a que los otros la agacharan. Son tiempos en los cuales donde tú tienes que pasar por debajo, en donde tienes que sujetarte a la obediencia, guste o no te guste, y en todo tiempo. Se lo digo porque yo ya he pasado y estoy pasando por ese tiempo. Un tiempo donde yo brillaba, un tiempo donde yo era el mejor, donde decían bien hecho, sacaste las mejores colocaciones, colocaste mis millones, bien hecho. Donde los asociados me buscaban, me daban regalos, dinero, lo que usted pensara, y un momento todo se acabó. Un momento en donde todo se acaba. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está tratando con usted y conmigo. Donde los negocios no salen como esperaban. Porque Dios necesita formar tu carácter para entregarte algo mejor. ¿Sí? El milagro ya está. Piensen en eso. El milagro ya Jesús lo hizo. Pero tienes que pasar por este momento. Tienes que humillar tu orgullo. Tienes que humillar aún. Si ese milagro que tú estás pensando es para exaltar tu carne y decir y demostrarle a los otros que ese milagro, ¿sí? Ese milagro que Dios hizo es para avergonzar a otros, no va a suceder. Si ese carro que esperas quiere ser el mejor para demostrarle a los demás que no son nada, así no va a ocurrir. Así no va a ocurrir. Porque cuando Dios te bendice, es para que, para demostrar y ser testimonio de que las otras personas que no tienen a Jesús vengan y reciban lo que tú has recibido. Amén. Pero a veces nosotros sublevamos, aún en el ministerio, ¿sí? Aún en día en el ministerio, ese compró un carro mejor que el mío, tiene un apartamento mejor que el mío, no. Y tú buscas más el milagro por resaltar tú y por sacar la cara, que verdaderamente por lo que Jesús necesita que ese milagro haga en la sociedad y en tu vida. ¿eh? Y Naamán no lo entendió así. Naamán cuestionó. Naamán que hizo, dijo, no, pero yo cómo va a hacer eso. Mas sin embargo, estos hombres lo hicieron entrar en razón. Es tiempo de entrar en razón. Como pueblo de Dios es tiempo de entrar en razón. Sea testimonio de echarle la culpa a los demás. Si a ti te hacen mal, tú no pagas con mal. ¿O sí? No. Tienes que pagar con bien. Porque algún día dirán, ese cristiano, que aunque tuve tanta controversia y tantos cuestionamientos, siempre hizo lo bueno. Aún con tu familia. Tú debes actuar de manera diferente. Lo que hace es que te estás desencasillando porque estás pensando tanto en ese milagro
que te olvidas cómo Jesús te ha enviado, cómo tú debes actuar delante de Dios. Amén. Amén. ¿Qué se genera? Cuando las expectativas no se cumplen porque esperabas algo totalmente diferente y no esperabas que te humillaran. ¿Sí? No esperabas que el resultado fuera ese, ¿cierto? Se genera ¿qué? Una frustración. ¿Tú te has sentido frustrado? Amén. Yo también me he sentido frustrado. Frustración es el dolor, la angustia cuando la expectativa no se cumple en las áreas, como cuáles: financieras, personales, ministeriales, emocionales, familiares, las áreas que usted piense como tal, ¿sí? ¿Se genera qué? Una frustración. De pronto usted hoy vino frustrado o ha tenido frustraciones. Este hombre se frustró, pero en medio de la frustración, él hubiera podido tomar dos decisiones. ¿Qué hubiera podido hacer? Yo soy el capitán Namán, me doy media vuelta, me voy para Siria y nada pasa. O la segunda, pataleo, lloro, me enoja, no me gusta, pero obedezco lo que me pide ¿quién? Dios. ¿Cierto? ¿Amén? Den un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué pasa cuando tú asumes tus propias decisiones? Tú tienes que responder por esas decisiones, ¿cierto? Usted nos ha preguntado que de pronto esas decisiones que tomó no son las mejores, ni usted está feliz, porque sencillamente ahora usted está asumiendo esa responsabilidad, esa decisión. Claro, ¿cierto? Somos las víctimas y nos quejamos de Dios. Pero fueron las decisiones que tomamos. A Dios nunca lo vinculamos en esa decisión. ¿Sí? Nunca lo vinculamos. Ahora, cuando usted decide, ¿sí? Y decía a Dios, cuando verdaderamente decide lo que Dios quiere en su vida, usted tiene que tener un acto de obediencia como tal. ¿Sí? Y en ese acto de obedecer, usted sabe y descansa en Dios. Porque es que, ¿quién fue el que decidió? Fue Él. O sea, que Él va a asumir, Él va a ser el respaldo, Él va a ser la garantía de esa decisión. Y usted no va a quedar en vergüenza. Ninguno va a quedar en vergüenza. Cuando Dios decide, Él es la garantía. Pero cuando yo decido, yo soy el responsable. Y es más doloroso. Con Jesús no, porque Él es la garantía. ¿Sí? El profeta, ¿cuál es la garantía del profeta? Dios. Porque Dios le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Esa es la garantía. Pero no te quejes por las decisiones que has tomado. No te quejes. No te quejes. Asume tu responsabilidad. Arrepiéntete y levántate y sigue adelante. ¿Sí? Todos somos seres humanos. ¿Sí? Nos complicamos y fallamos. ¿Sí? Pero la idea es que volvamos nuestro corazón a Dios y podamos entender que debemos obedecerle para ver ese milagro. ¿Sí? Este hombre se lavó 7 veces en el Jordán. ¿Sí? Y no solo aún, este hombre vio la sanidad. ¿Sí? Su piel fue limpia totalmente. En el versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Obedeció. Este hombre obedeció lo que le dijo el profeta. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Este hombre estaba agradecido, ¿sí? Por lo que había hecho Dios. ¿Sí? Él reconoce el poder de Dios en su vida. Amén. Él lo reconoce. Pero, ¿qué le dice el profeta? El profeta le dice: tú no vas a recibir ninguno de los regalos. ¿Sí? Entonces,
16 vamos, ¿cierto? Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Sí? Este hombre Naamán se fue muy agradecido y el profeta Naamán no recibió estos regalos porque pues venía de los sirios, ¿sí? Ese dinero era ofrecido a ciertos dioses paganos y como tal él sabía que se iba a contaminar. Y nosotros a veces cuestionamos las bendiciones de Dios. Si me pagan menos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios y cuestionamos las cosas de Dios, ¿cierto? Y yo a veces pensaba, si no gano eso, no, eso no es de Dios, hermano. Un diablo mentiroso. Pero nosotros no logramos entender cómo piensa Dios, ¿sí? Y la única manera es teniendo una relación con Él, una relación de amistad. Algo también que me ha impactado hoy es de Matías. En estos días yo lo he hecho, le decía que Jesús es mi amigo. Y Jesús, de pronto, cuando ese niño, no sé si me corrigen si estoy mal, no es amigo de todos. Me interesa ser amigo de Jesús. Ya no puedo seguir corriendo por el milagro que no se va a dar ni en mis fuerzas, ni en lo que yo pienso. A mí lo que me interesa es que Jesús salve algo en mi vida. No me puedo dejar sacar de lo que Él quiere en mí. No me puedo dejar sacar de la voluntad de Él por estar corriendo, por estar afanado. ¿Sí? Afanado por la familia, entréguesela. Que Él tendrá que tratar con ellos como Él quiera tratar. Está afanado por la enfermedad, entréguesela. Dios va a hacer algo y le va a dar las fuerzas para salir de eso. ¿Sí? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, pero tenemos que entregar y morir. En los cálculos del Señor, Él me decía, yo no resto, yo siempre sumo. Aunque usted piense que yo le he quitado, que usted ya no tiene, que por qué no, Jesús no resta, Jesús siempre suma. Porque esa situación de pronto no le está incrementando su cuenta bancaria, pero está incrementando y formando su carácter. Está haciendo otras cosas totalmente diferentes. Amén. Para lo último y para terminar, vamos a leer el versículo 21, no, 20, en el 20. Entonces, Gizi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gizi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa, luego mandó a los hombres que se fueron. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y él salió delante del leproso blanco como la nieve. Amén. Amén. ¿Qué pasó? Gizi codició lo que traía Naamán, sabiendo que no tenía que haberlo hecho. Porque el profeta ya había dado una orden de no tomar.
Amén. ¿Qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? Es ansiar, ¿sí? Usted ansía algo, apetece vehementemente una cosa, un deseo en exceso, en especial, por la riqueza. Este hombre codició más la riqueza, ¿sí? Pero la codicia siempre viene con un factor, y es usted, para usted, le pregunto y pregúntelo para usted mismo, para usted qué es, a usted qué lo motiva, ¿sí? ¿Qué es lo que lo motiva a usted verdaderamente? Dios, ¿cierto? Esa sería la respuesta. Sí, esa sería la respuesta, pero hay motivaciones que están siendo dirigidas incorrectamente. ¿Tú por qué te motivas? Te motivas en una... Cuando antes de relacionarme o de tener noviazgo con Angélica, yo le decía que mi motivación no era que me partieran el corazón. Mi motivación no era que me patearan el corazón. ¿Para qué? Si ya en el mundo me lo habían pateado. Tanta mujer y todas eran comprometidas, salían conmigo, usted es muy lindo, muy tierno, chao. Le subía el ánimo, ¿sí? Y después me sacaban pronto. Pero mi motivación, ¿cuál fue? Claro, Señor. Pero yo decía, yo quiero tener un hogar. Yo quiero tener un hogar constituido en el temor tuyo. Yo no quiero tener una separación como la tuvo mi padre. Yo no quiero que cuando uno de mis hijos nazca yo tenga que ir. Yo no quiero nada de eso. Mi motivación es tener un hogar constituido en el temor de Dios. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tener un negocio para hacer la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios o para fanfarronear? Cuando tú empiezas a buscar la motivación, ¿sí? Esa motivación, y muchas personas en la actualidad, conferencistas, tocan el tema de la motivación, pero está mal direccionada. Dios es el que me debe motivar, ¿sí? Dios es el que debe poner en mi corazón ese sentimiento, esa emoción por hacer las cosas, pero para Él, ¿sí? Independientemente que mi motivación sí sea incrementar mis negocios, aumentar mis ingresos, pero es que ahí no va la motivación, ¿sí? La motivación es que es tanto el amor que usted tiene por Dios, que Dios se complace y tiene misericordia para soltar su bendición, ¿sí? Pero no debe ser que a veces nuestra motivación se convierta en el milagro. Esa no es la motivación, no es la motivación. El milagro financiero no es la motivación es el Señor, ¿sí? Y cuando usted llega a eso, de pronto usted está codiciando más su milagro en exceso que al mismo Dios. Por eso los milagros son por misericordia, dice la palabra cuando leamos en Romanos. No es de los que corren y los que se afanan, sino los que hacen mi voluntad. Es la voluntad del Señor que te quiera bendecir, claro. Pero para eso debo entender que debo sujetarme a su buena, perfecta, agradable voluntad. Y esto que hace que te desenfoca del propósito de Dios. Y si tú te puedes analizar en esta mañana, pensarías en este momento cuál es el propósito de Dios para tu vida. Empezando el primero que nunca debes olvidar cada mañana, que Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Ese es el primer propósito, salvación. ¿Sí? Por eso dice que primero primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero es que tú te estás esforzando en otras cosas que te están sacando del propósito de Dios. ¿De qué te vale esforzarse, trabajar, desgastarse si no estás viendo ese fruto que Dios quiere dar en tu vida? Por eso cuando este hombre me impresiona, es que este hombre era el siervo del profeta, o sea, era ese hombre vivía al lado del profeta y no lo entendió.
Y usted puede venir a la iglesia y puede orar y todo eso, pero de pronto no ha entendido que, estando tan cerca de Dios, no ha entendido el propósito, la voluntad de Dios. A veces usted forjando acercarse más a Dios, y yo digo que eso esté mal, pero no lo ha entendido. ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Sí, tener dinero, sí, comprar una casa, sí, comprar un carro, todo eso es muy bonito. Yo digo que no. Y no le estoy diciendo que no lo haga, que no ore, porque esas son las expectativas, ¿sí? Hay muchas expectativas en cada uno de nosotros. Pero aparte de eso, lo primero es, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué tengo que pasar esta situación tan complicada? Todos tenemos que tomar decisiones en medio del conflicto, pero de pronto no la estamos tomando de la mejor manera. O la estamos tomando en donde Dios ni siquiera nos ha llamado a hacer las cosas. Tercero, identidad. Este hombre Gitzi no entendió la identidad con el profeta. Usted tiene que tener identidad. Los que se la pasan saltando en iglesia no tienen identidad. Y me lo puede decir, pero yo he visto gente que no ha crecido porque Dios les ordena estar en un lugar para ser bendecido y se la pasan saltando de un lado al otro. Y eso no es identidad, porque cuando Dios te coloca en un lugar es para que obedezcas a esas autoridades y recibas esa bendición. Gitzi no entendió la decisión del profeta, no la entendió. Y a veces cuando a nosotros nos dan órdenes y no las entendemos, a veces no son de entenderlas, es de obedecer a Dios. Por eso usted debe pensar que esa voluntad se debe cumplir. En el Salmo 40 dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Usted debe entender que esa voluntad, ese propósito de Dios se debe cumplir. Y se va a cumplir, pero tiene que morir. Porque cuando usted muere, para usted puede ser que usted reste en su vida, pero para el reino de Dios no. Para el reino de Dios usted empieza a sumar algo más y empieza a suceder algo más y se empieza a mover el reino espiritual. ¿Será que Dios no ve cuando nosotros morimos a las cosas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y usted en este momento empezará a decidir en muchas cosas de su vida, pero debe sacrificar. Si usted no sacrifica, no espere resultados. En la economía se habla del riesgo. Entre usted más arriesga, más puede tener capacidad de ganar. Mucho más. ¿Sí? Pero a veces nosotros nos quedamos plantados esperando a tomar una decisión con Dios. Y no debe ser así. Y por eso a veces se nos estanca el milagro. Yo le decía a alguien que tengo la célula la 1 de mayo, decía, ¿será que usted está estancada sencillamente porque Dios le ha dicho que se congregue y usted no se congrega? ¿Y es algo sencillo? ¿O quién lo ve aquí complicado, el hecho de congregarse? Pero nosotros lo complicamos. Nosotros complicamos esas decisiones de hasta un ayuno. Es que me duele a menos que tenga algo médico y eso ya es respetable. Pero a veces Dios, los que estamos sanos en el nombre de Jesús, nos pide un ayuno y nosotros no, Señor, después. Tengo como días. Y nosotros nos complicamos con Dios. Dios nos demanda hacer cosas sencillas, a que sea testimonio, a que sea lleno del Espíritu Santo, tenga relación con Dios. Esfuércese, está cansado, yo también. Usted trabaja, yo también. Y yo sé que dentro de la familia a veces es muy complicado, pero esfuércese, esfuércese. Que Dios ve la obediencia. Entre más Dios ve la obediencia, Dios le va a enviar todas las herramientas necesarias para poder desempeñarse en su vida. Amén. Entonces, yo quiero que usted esta mañana se ponga de pie.